El episodio 26 de la serie de Mis hermanos terminó con el arresto de Daruk y Ogulkan después de estar involucrados en el delito de robo. El episodio 27 de la serie continúa desde donde lo dejó. Homer se sorprendió mucho al ver a Daruk y Ogulkan entre los criminales, inmediatamente le dijo a la policía que eran inocentes y que no sabían nada. El oficial de policía le preguntó a Homer, si no es su culpa, serán liberados de todos modos. Cálmate, mira a los demás, ¿hay algún criminal entre ellos? Homer miró a los hombres, reconoció uno de ellos, pero dijo que su cabecilla no estaba entre ellos. Homer firmó los documentos y comenzó a esperar. Nezahat esperaba a Keith en casa. Le pidió cuentas a Keith, tomarás la casa de Susan, no la mía. Cuando vine, tuviste que decir que la compraste. ¿Qué hombre de dos caras eres? Él dijo, estoy cansado de tus mentiras. A Keith, por supuesto, lo negó. Finalmente, le dijo a Nezahat, divorciémonos, que sea como quieras. No puedo estar con alguien que no confía en mí. Si vas a terminar tu matrimonio con las mentiras de Susan como una rosa, ya lo sabes, y fanfarroneó Nezahat. Nezahat fue a Keith. Keith estaba haciendo su maleta. Sobre la cama había un billete falso de Maldivas. Rompió los boletos frente a Keith. Nezahat se disculpó con Keith. Marido y mujer se han reconciliado. Keith engañó a su esposa una vez más con sus mentiras. Homer también informó a su hermano que Ogulkan y Daruk fueron arrestados. Kadir llegó a la estación de policía, llevándose a su tía y a su tío con él. En ese momento, Keith se enteró de que su hijo había caído en la comisaría. Se llevaron a Nezahat y fueron a la comisaría. Toda la familia trató de sacar a Ogulkan y Daruk de la comisaría. Daruk y Ogulkan fueron liberados. Keith quería llevar a su hijo a casa. Daruk descansó con su padre, dijo que no quería venir, todavía odiaba a su padre. Susan también sentía curiosidad por Nezahat. Preguntándose si Keith le había hecho un flaco favor, llamó a Nezahat. Miró su teléfono. Susan había llamado. Keith le pidió a su esposa que llamara a Susan y le dijera que ya no puede dañar nuestro matrimonio. Nezahat llamó a Susan, le dijo a Susan que se mantuviera alejada de nosotros ahora, dijo que era una mentirosa. Susan estaba enojada, comillas, ¿cómo puedes seguir creyendo las mentiras de este hombre si va a ser así? ¿Qué querías de mi trabajo? Él dijo, que Dios les dé problemas a las dos y comenzó a llorar. Por la mañana, Susan todavía no dormía. Genial, estaba triste de ver a su madre en este estado, luego la apoyó diciéndole que tenía que ser fuerte. Susan se sacudió, se acercó a ella, le dijo a su hija que tenías razón. Madre e hija se abrazaron. Nezahat también le dijo a Kaan, si vuelves a intentar meterte con mi esposo, te pondré frente a la puerta. Mantén los pies en la línea. No vuelvas a escuchar a las puertas. Kaan se enojó con Nezahat. El líder de la banda de ladrones de la que se quejó Homer llegó a la escuela de Homer y comenzó una pelea. Todos los chicos de la clase se juntaron y lucharon contra los malos. Se compararon bien con los ladrones. La ceja de Tolga también se abrió durante la pelea. Cemile le dio tintura de dedo a Tolga para vestirse. Tolga ahora está 100% influenciado por Cemile. Engul quemó la camisa de Nezahat mientras la planchaba. Para no ser despedida de su trabajo, Engul pidió la misma camisa en la tienda. La camisa era muy cara. Tenía que conseguir la camiseta. Great y Kaan vinieron a su casa a hacer la tarea juntos. Susan también estaba en casa. Cuando Susan miró a Kaan, lo había visto en la casa de Nezahat. Inmediatamente lo recordó. Le dijo a Kaan, te vi en la casa de Nezahat. ¿Te quedas allí? Y Kaan dijo que sí. Kaan y Susan tuvieron una pequeña charla. Kaan dijo que su madre solía trabajar como secretaria en la empresa de Keith Atakul. Susan dijo, mi esposo y Keith fueron socios en el pasado. ¿Cómo se llamaba tu madre? Kaan dijo Esmeralda. Susan recordó la conversación que tuvieron con Keith cuando eran novios. Susan le había preguntado una vez a Keith sobre su primer amor, y ella dijo que su primer amor fue Emerald. ¿Comillas o eres el hijo de Keith? Se preguntó Susan, dijo y sonrió. Después de que Kaan se fue, Susan compartió esta información con Merak. No podía descansar tranquilo, fue a su casa por la noche para darle a Kaan su libro. Keith abrió la puerta. Gran suerte fue suerte, Keith. Dejó el vaso con el que estaba bebiendo agua junto a Merak. Genial, deslizó el vaso en su bolso sin robarlo. Susan y su hija probarían genéricamente que Kaan y Keith son padre e hijo. Engul le pidió a Oran que comprara la camiseta de Nezahat y dijo que usemos el dinero que la escuela le dio a Oran. Oran asintió tímidamente. Oran le dio el dinero a Engul y el director de la escuela le indicó que distribuyera el dinero entre los trabajadores. ¿Qué haría Oran ahora? Sería tildado de ladrón y despedido de su trabajo. Ayuk estaba molesta por la situación de su padre. Mientras ella reflexionaba sobre Mert, se acercó a ella y le preguntó qué había sucedido. Ayuk contó lo sucedido. Mert dijo que podía dar el dinero. Ayuk se negó. Oran entró tristemente al lado del gerente. Estaba a punto de contar lo que había sucedido, cuando Mert entró corriendo a la oficina del director y dijo,
Al señor Oran se le cayó este sobre del bolsillo. Creo que había dinero en él. Aquí tiene, dijo, y le tendió el sobre. Oran se deshizo de un gran problema. Cuando Oran salió, agradeció mucho a Mert por arreglar y dar el dinero. Aibuki se mostró muy feliz con este gesto de Mert. Llegado la noche del baile de disfraces de la escuela. Como Mert iba a usar un disfraz de vampiro, Aibuki también se maquilló. Ingrid le tenía mucho miedo a su hija. Sonkan y Bonder también se habían convertido en pareja. Fue a recoger a Vulcangreat a su casa. Fue maravillosamente hermoso. Quedó muy impresionado por Vulcangreat. Mert y Daruki esperaban a Aibuki y Asiye en la puerta. Los dos chicos quedaron muy impresionados cuando vieron a las chicas. Asiye era muy hermosa. Mert también quedó muy impresionado con Aibuki. Homer y Susan también se convirtieron en pareja. Los dos asistieron al baile de graduación vestidos como estrellas de rock. Llamaron la atención de todos. Kadir también quedó muy impresionado por su amante Melissa. Y Tolga siempre estaba detrás de Cemile, que era la camarera esa noche. Los diálogos entre ambos fueron el presagio de un nuevo amor. El rey y la reina de la noche serían elegidos en el baile. Todos los estudiantes votaron. Akif subió al escenario. Primero anunció a la reina de la noche. Era la reina Susan, estaba muy feliz. En segundo lugar, el rey de la noche fue anunciado como Omar. Ambos subieron al escenario entre aplausos. Después de que Akif diera su discurso de felicitación, le dio el micrófono a Homer para que hablara y se bajó del escenario. Homer estaba a punto de hablar cuando Susan subió al escenario, tomó el micrófono y comenzó a hablar. En manos de Susan, el informe de ADN revelaría al hijo ilegítimo de Akif frente a todos. Akif cayó al suelo. Nebat se sorprendió. Melissa esperó pacientemente. Doruk volvió a avergonzarse de su padre. Susan finalmente anunció a todos el hecho de que Kaan es el hijo de Akif. Akif amenazó a Susan con que te eliminaría de esta ciudad. Así terminó el episodio.